a 2 milímetros, bastante pequeño. ¿Dónde están ubicados estos cuerpos de los quimiorreceptores? Como ya habíamos visto, tres cuerpos lo tenemos ubicado en el callado aórtico y 2 cuerpos en el seno carotillo. A ambos lados 2, 2. Si tengo a ambos lados 2, 2, aquí ya serían 4, más 3 serían 7 cuerpos. Ahora, cada cuerpo, ¿no? Cada cuerpo permanentemente con la sangre arterial. Eso hace que genere mucha relevancia e importancia los quimiorreceptores. Ahora, también las vías de ascenso y de ubicación son las mismas que los varoreceptores. Por ejemplo, los estímulos del callado aórtico, que son no generados por los 3 cuerpos que están ubicados en esta zona, van a ser trasladados hacia el área sensorial netamente por los nervios vagos, que sabemos que son 2, un par. En cambio, los cuerpos que están ubicados en los senocarotídeos van a ser trasladados, sus impulsos generados por primero el nervio de Hering, alcanzan al nervio glosofaringeo y recién este traslada el estímulo al área sensorial. Muy bien, entonces, ¿cuándo estos cuerpos se van a estimular, se van a excitar? ¿Cuáles son esos estímulos para que estos cuerpos de inmediato se exciten y generen estímulos? Vamos a ver, uno de ellos es la caída de la disponibilidad de oxígeno y eso me indica que el valor normal de la presión parcial de oxígeno, que es de 95 milímetros de mercurio, se supone que está disminuido. Otra es la formación en exceso de CO2 e hidrogeniones. Esto indica que nosotros vamos a tener un aumento de la presión parcial del CO2 por encima del valor normal de 45 milímetros de mercurio. Y obviamente vamos a tener un exceso de iones de hidrógeno. ¿Por qué vamos a tener un exceso de CO2 e hidrógeno? Porque estos dos elementos van a tener dificultades para ser eliminados porque vamos a implantar en el cuerpo humano una lentitud del flujo sanguíneo. Entonces, ¿en qué momento el ser humano dice, carambas, que el flujo sanguíneo en el cuerpo disminuye? Los quimiorreceptores, como van a ver ustedes acá, solo se van a estimular cuando una presión está en la sistólica de 80 y en la diastólica de 60 milímetros de mercurio. Quiere decir que esta persona está hipotensa, porque el valor normal de la presión arterial es de 120,80 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuándo, en qué condiciones puede esto caer? O sea, te cae la presión arterial. Nosotros, no sé si está acá el ejemplo, no está. Nosotros vamos a trabajar con el mismo caso que ya hemos venido utilizando el ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer con lo mismo para que no genere de pronto mayor confusión. Los dos casos que hemos estado trabajando en estas clases ha sido las diarreas profusas y el otro, los casos de hemorragia, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer un caso con un paciente que ha sufrido una hemorragia. El paciente tiene una úlcera péptica que ha lesionado la mucosa y ha penetrado a la submucosa del estómago, la misma que en un momento dado, ¿no es cierto?, se rasga los vasos sanguíneos y el paciente empieza a sangrar, a acumular gran cantidad de sangre en el estómago, la misma que la va a eliminar con los vómitos. Cuando una persona elimina sangre con los vómitos se llama hematemesis.
esta cantidad de sangre que el paciente va perdiendo, no por el vómito, va a hacer qué cosa. A ver, ¿qué sucedería si un paciente va perdiendo el tejido sanguíneo? Ya lo hemos hecho varias veces. ¿Qué primero implanta? Apertura en su micro y me dan sus apellidos, por favor. A ver. A ver, me Volumen dicen, sanguíneo, doctora. ¿qué le pasa? Volumen Cae el sanguíneo. volumen sanguíneo, doctora. Muy bien. Cae ¿No volumen hay volumen sanguíneo. sanguíneo o disminuye volumen sanguíneo? Disminuye, doctora. A la vez también Disminuye el disminuye el volumen gasto sanguíneo. cardíaco. ¿Ya? ¿Y qué también se cae? Gasto cardíaco. Ya, muy bien. Si ha caído volumen sanguíneo, te caerá el retorno venoso, ¿verdad? Venoso. Sí. Con ello, obviamente, se afecta y se cae tu gasto cardíaco. Pero allí se ha movido una sola variable, que sería el gasto cardíaco, porque habíamos dicho que la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se afectaría la resistencia vascular periférica para que también ambos, ¿no?, puedan contribuir a que la presión arterial caiga? ¿Qué perdemos cuando hay una hemorragia? A ver, ¿qué perdemos cuando hay hemorragia? El plasma. Se fueron los glóbulos rojos. Plasma, licenciada. Doctora. Exacto, el Glóbulos plasma rojos. y los glóbulos rojos. Y sabíamos que los glóbulos rojos son los que determinaban la viscosidad de la sangre, que en última instancia contribuía a mantener la resistencia vascular periférica, ¿no es cierto? Entonces ya tengo por un lado el gasto cardíaco que ha caído y por otro lado la misma pérdida de los glóbulos rojos va a hacer que disminuya, ¿no es cierto?, la viscosidad. Aunque si ustedes van a ver, basta que se mueva el gasto cardíaco para que la presión arterial también se disminuya. Siempre que cae la presión arterial, miren, ¿quién hace? Les dije que avance el flujo sanguíneo. ¿Cómo avanzaba el flujo sanguíneo? Para que avance el flujo sanguíneo, yo les había dicho que en un extremo de la presión debo tener mayor presión y en el otro extremo de la arteria debo de tener una presión mucho más baja, casi igual a cero. Incluso les puse un ejemplo. En un extremo había una presión de 100 de la arteria y en el otro extremo había una presión de 0. Entonces el flujo sanguíneo va a ir de una zona, en un vaso sanguíneo, en un lugar donde hay de mayor presión a una zona de menor presión. Así avanza el flujo sanguíneo. Pero cuando cae la presión arterial, obviamente la presión a nivel arterial también habrá disminuido. Esa disminución hace que disminuya el riego sanguíneo o el flujo sanguíneo. Es allí cuando, frente a esa disminución del flujo sanguíneo por una caída de la presión arterial, pero miren a qué está respondiendo los cuerpos del callado aórtico y los cuerpos del seno carotidio de los quimiorreceptores. Va a responder a una disminución del flujo sanguíneo o una disminución del riego sanguíneo, porque anatómicamente yo les dije que los cuerpos del callado aórtico y los cuerpos del seno carotidio están en contacto directo con una arteria llamada arteria nutricia. Por lo tanto, como que estas van a estar en contacto directo, van a rápidamente a estimularse a una caída del flujo sanguíneo. Pero esta caída de flujo sanguíneo que ha disminuido hacia estos cuerpos, ¿qué es lo que está llevando? ¿Qué estímulos van a hacer que finalmente, ya por aquí tengo una caída del flujo sanguíneo? Cuando te cae el flujo sanguíneo, obviamente estos cuerpos van a recepcionar que el oxígeno está disminuido, o sea, que la presión parcial del oxígeno ha disminuido.
como está muy lento ese flujo sanguíneo, vamos a acumular mayor cantidad de CO2 y los iones de hidrógeno, que no los vamos a poder eliminar rápidamente cuando la célula la produce. Ustedes saben que la célula para formar ATP sí o sí necesita del oxígeno, ¿verdad? Entonces, cuando la célula no recibe buen aporte de flujo sanguíneo, la célula ingresa en respiración anaerobia. Entonces, cuando ingresa en una respiración anaerobia, como ustedes ya saben, la célula produce grandes cantidades de ácido láctico. Y eso tiene que ver con iones de hidrógeno, que las va a vertir al torrente sanguíneo, pero que no las voy a poder eliminar con rapidez porque el flujo sanguíneo estaba lento. Otro, que la célula en presencia de oxígeno había producido gran cantidad de CO2, también la vierte al torrente sanguíneo, pero al caer la presión arterial también había disminuido el flujo sanguíneo, por lo tanto, esta lentitud del flujo sanguíneo hace que el ser humano no pueda eliminar con mucha rapidez y fluidez el CO2 y los iones de hidrógeno. Es así cuando los quimiorreceptores, al recepcionar estos tres estímulos, va a hacer que se exciten y emiten señales. Estas señales, como ya les había dicho, del callado aórtico lo va a trasladar el nervio vago al área sensorial. De los senos carotídeos, sabemos que lo traslada primero, lo recepciona primero el nervio de Hering y luego lo lleva hacia el nervio glosofaringeo y de ahí recién desemboca en el área sensorial. El área sensorial está recepcionando un estímulo, miren, el estímulo de que hay menor disponibilidad de oxígeno, mayor cantidad de CO2 y mayor cantidad de iones de hidrógeno, o sea, sustancias ácidas. Y entonces, frente a estos estímulos, vamos a ver que el área sensorial va a excitar o va a emitir señales para que se excite el área vasomotora. Y todos sabemos que el área C1 o área vasomotora tiene que ver con el tema simpática, que ya sabemos que sus fibras del área C1 penetran la médula espinal, salen las fibras a las cadenas simpáticas, de la cadena simpática salen fibras que inervan nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular y células musculares ventriculares. Por otro lado, también van a inervar la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces vamos a ver que cuando tenemos gran descarga simpática, vamos a liberar las catecolaminas. Estas catecolaminas son la adrenalina y la noradrenalina. La noradrenalina, por excelencia, pero también lo hace la adrenalina, pero esta noradrenalina tiene receptores a nivel del músculo liso de los vasos sanguíneos, los receptores llamados alfa 1. A esos niveles le va a provocar tremenda vasoconstricción, o sea, que va a hacer que el flujo de sangre, cuando el vaso está vasocontraído, el flujo de sangre se haga más lento, con lo que va a haber mayor fricción de las células del tejido sanguíneo contra las paredes del vaso sanguíneo, que ya habíamos visto, lo cual va a determinar un aumento de la resistencia vascular periférica. Entonces, me está ya moviendo una variable que regula la presión arterial. Si yo tengo un aumento de resistencia vascular periférica, me está buscando aumentar la presión arterial que había estado disminuida. Por otro lado, sabemos que la adrenalina, cuando la fibra, ¿no es cierto?, simpática, ¿no?, que inerva el nódulo sinusal, sabemos que va a liberar la adrenalina, haciendo que el nódulo sinusal aumente el número de potenciales de acción, que eso ya hemos visto, y por lo tanto me está provocando cronotropismo positivo. Por otro lado, también habíamos visto que la adrenalina, las fibras simpáticas, como inervaban también los ventrículos al liberar la adrenalina,
estimulan y mejoran o aumentan la fuerza de contracción ventricular, causando inotropismo positivo. Ambos están buscando aumentar el gasto cardíaco. Por lo tanto, si por un lado me busca aumentar gasto cardíaco, por este lado me ha provocado un aumento de la resistencia vascular periférica, ambos están contribuyendo a que esa presión, si ya estaba en 80-60, no se hunda más, me dejo entender, o se eleve un poco porque ustedes saben que la descarga simpática tiene efectos en los reservorios venosos que vierten su contenido hacia el torrente sanguíneo, aumentando volumen sanguíneo, mejorando retorno venoso y mejorando gasto cardíaco, ¿no? Entonces, lo que está buscando este mecanismo es que esto, por ejemplo, me ayude a que mi presión arterial no se me hunda veloz. O sea, no, el paciente cuando ustedes lo ven, ustedes van a decir, está hipotenso, pero ustedes van a ver que no fallecen rápido por mecanismos de respuesta que instala el cuerpo frente a la hipotensión, como es en este caso. Bien, entonces ustedes están viendo que hay diferencia entre los quimiorreceptores y los varoreceptores. ¿Cuál sería su diferencia? Voy a retroceder, ¿ya? Acá, acá, hasta acá. Acá tienen a los varoreceptores. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia sería en que los varoreceptores o reflejos, llamados también reflejos varoreceptores, cuyos efectos te duran aproximadamente de 1 a 2 días, van a responder cuando a una presión alta. O sea, toda presión alta que te va a provocar sobredistensión. Al provocar la sobredistensión es cuando los varoreceptores que están ubicados en el callado aórtico y los varoreceptores que están ubicados en los senos carotídeos van a generar, se van a excitar y van a emitir señales. Del callado aórtico ya sabemos que viaja por el nervio vago al área sensorial y del seno carotídeo van por primero la señal viaja por el nervio de Hering, alcanza al nervio glosofaringio y es el nervio glosofaringio quien traslada el estímulo o la señal al área sensorial del centro vasomotor. Como ustedes pueden ver, que en los mismos lugares de los varoreceptores del callado aórtico y del seno carotídeo son en los mismos lugares donde están ubicadas las células quimiosensibles de los quimiorreceptores, solo que cuando hablamos de los varoreceptores son fibras nerviosas, como ustedes van a ver aquí, que no se puede cuantificar, tampoco aquí se cuantifica, yo le he puesto 3, bueno, pero es más. En cambio, sí está determinado que los cuerpos del callado aórtico, ¿cuánto les dije que eran? 3 o 4. ¿Cuántos? Les dije 3 cuerpos. Y aquí hay 2 cuerpos de células quimiosensibles, entonces eso sí está cuantificado. Pero si hablamos de los varoreceptores, te dicen solo fibras nerviosas que están ubicados en estas zonas. Entonces, ¿cuándo responden los varoreceptores? Vuelvo a repetir, cuando las paredes del callado aórtico se sobredistiende. ¿Por cuándo se va a sobredistender? Cuando hay una presión superior a lo normal. O sea, estamos hablando de una presión alta de 150 milímetros de mercurio. Igual el seno carotídeo en que en este nivel se excita y va a emitir señales, solo cuando la presión está alta. El área sensorial, al recepcionar este nivel, están llevándole un estímulo donde las paredes se han excitado por una sobredistensión porque hay una presión alta, el área sensorial entonces va a estimular o va a mandar señales para que se estimule el área vasodilatadora. Sabemos que el área vasodilatadora inerva, ¿no es cierto? Sus fibras nerviosas van a inervar al área C1. Por lo tanto, ¿qué le hace el área vasodilatadora al área C1? Le dice inhíbete.
le bloquea, le inhibe. Como el área sensorial no se excita, va a estar inhibida, no emite respuestas por la médula espinal, por lo tanto, no hay descarga simpática. Por lo tanto, no liberamos catecolaminas, la adrenalina ni la noradrenalina. Si no liberé adrenalina, el nódulo sinusal, ¿qué va a suceder? No va a aumentar el número de potenciales de acción, por lo tanto la frecuencia disminuye. Como no hay adrenalina, no se va a fijar a sus receptores de las células ventriculares musculares, por lo tanto no va, va a disminuir la fuerza de contracción con la que hace que el gasto cardíaco disminuya. Por otro lado, como no ha habido descarga simpática, tampoco habré liberado a la noradrenalina. Por lo tanto, los vasos sanguíneos no van a entrar en vasoconstricción y tendrán vasodilatación, con lo que cae la resistencia vascular periférica y con ello está haciendo que la presión arterial que estaba alta ahora vaya entrando hacia valores normales. ¿Ven? Entonces, esto más responde a presiones altas que provocan sobredistensión de las paredes, de varias partes del cuerpo, pero estas son las que mejores responden. Entonces, como acá vuelvo a repetir, responde rápidamente a una sobredistensión cuando ha aumentado la presión arterial por encima de valores normales, pero no responde cuando la presión arterial está disminuida. ¿Quién va a responder cuando la presión arterial está por debajo de los valores normales? Van a ser las células quimiosensibles. Esto de aquí, yo les había dicho, ya, ¿no es cierto? Esto está acá. Ya también les dije que esto solamente tiene una duración de 1 a 2 días y no tiene efectos en el control de la presión arterial a largo plazo. Y aquí habíamos visto, ¿no? Que también desde esa área del bulbo raquídeo, las señales emitidas por los varoreceptores y de los del seno carotidio van a sacar señales aferentes, ¿no? Que van a penetrar el fascículo solitario del bulbo raquídeo y van a excitar ahora al décimo par craneal. Miren, por un lado se inhibió la respuesta simpática y ahora, ¿qué está haciendo? Cuando sacan señales que de manera aferente que van a penetrar el fascículo solitario del bulbo raquídeo. Estas señales obviamente han sido recepcionadas desde el callado aórtico y el seno carotidio, obviamente han subido desde el callado aórtico por el nervio vago, del seno carotidio por el nervio de Heri y nervio glosofaríngeo. Han penetrado el fascículo solitario del bulbo raquídeo y ahora están excitando al décimo par craneal, o sea, al nervio vago, que va a sacar una señal eferente, ¿no es cierto? Y sabemos que el nervio vago inerva el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. A nivel de nódulo sinusal, ¿no? Va a liberar la acetilcolina, se fija, y hemos visto también en clases anteriores, a receptores muscarínicos M2, con lo que disminuye en el nódulo sinusal el número de potenciales de acción y por lo tanto disminuye, provoca un cronotropismo negativo, haciendo que caiga gasto cardíaco. Por otro lado, ¿no es cierto? Esta caída del gasto cardíaco va a contribuir a la caída de la presión arterial. Como ustedes pueden ver, aquí el nervio vago solamente me está trabajando la caída de la frecuencia cardíaca. Pero, ¿qué estaba pasando al no estimularse, al no tener descarga simpática? Nosotros habíamos visto, cuando no hay descarga simpática, instalamos rápidamente una vasodilatación. Y la vasodilatación, ¿qué está haciendo? Que disminuya la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, ambos van a contribuir a ¿qué cosa? A que la presión arterial disminuya. Así funcionan y esa sería su diferencia entre los varoreceptores y los quimiorreceptores. Vamos entonces ahora a trabajar los reflejos auriculares de la arteria pulmonar
de las aurículas y la arteria pulmonar en la regulación de la presión arterial. Mire, ¿dónde están estos reflejos auriculares? Vamos a ver que vamos a encontrar en ambas aurículas, pero ¿dónde creen que estén estos? Sobre todo están estos receptores de baja presión, están en el miocardio, o sea, donde yo tengo células musculares cardíacas. Y los receptores de baja presión que están ubicados en la arteria pulmonar también están ubicadas en el músculo liso. O sea, todo tiene que ver con músculo, porque es el músculo el que se sobredistiende o el que no se sobredistiende. Entonces, lo mismo va a funcionar parecido, miren. La aurícula derecha, tanto la derecha como la izquierda, ustedes están notando que hay una sobredistensión. ¿Por qué se está sobredistendiendo? Porque me está diciendo que hay un aumento de retorno venoso. ¿Por qué se ha aumentado mi retorno venoso? Porque hay un aumento de volumen sanguíneo. Por lo tanto, me está aumentando mi gasto cardíaco, que está haciendo que aumente la presión arterial. Ahora, una vez que la aurícula derecha vacía su contenido al ventrículo derecho, el ventrículo derecho, voy a hablar solo de esta parte, también va a recepcionar volúmenes adicionales que ha recepcionado la aurícula derecha y la va a vertir con mayor presión por la arteria pulmonar. Esa sobredistensión que provoca la salida de sangre del ventrículo derecho por la arteria pulmonar, esa sobredistensión es recepcionado por receptores de baja presión, curiosamente, ¿no? Receptores de baja presión. ¿Dónde están ubicados? En sus paredes. ¿En qué pared exclusivamente? Les estoy diciendo en el músculo liso de la arteria pulmonar. Entonces, miren, cuando estos receptores de baja presión detectan, ¿no es cierto? Detectan esa sobredistensión, tanto de la arteria pulmonar, ¿quién recepciona ese estímulo? ¿Quién van a emitir estos receptores de baja presión? Reflejos. Pero esos reflejos, ¿quién los recepciona? Igualito, el nervio de Hering, el nervio glosofaringeo y lo lleva al área sensorial. De las aurículas, ¿quién estos receptores de baja presión que han detectado la sobredistensión y que van a emitir reflejos van a ser llevados por el nervio vago también hacia el área sensorial? ¿Qué estímulo han llevado? Una sobredistensión, o sea, un aumento, se ha sobredistendido. ¿Por qué? Porque aumentó mi volumen sanguíneo, aumentó mi retorno venoso y aumentó mi gasto cardíaco. Eso le ha provocado sobredistensión. Y eso lo está elevando al área sensorial, tanto por el nervio vago, el nervio de Hering y el glosofaringeo al área sensorial. El área sensorial, entonces, lo que está recepcionando es un estímulo que le está diciendo los receptores de baja presión ubicados en la arteria pulmonar y en las aurículas, le está diciendo que se están sobredistendiendo. ¿Y que por qué se han sobredistendido? Vuelvo a repetir, porque han recepcionado mayor volumen sanguíneo. Entonces, ese estímulo, ese reflejo emitido por ambos va a ser recepcionado por el área sensorial. Y el área sensorial, al detectar ese estímulo, manda una señal al área vasodilatadora. ¿Cómo sabemos? El área vasodilatadora inerva al área C1, ¿no? Y le manda el estímulo de inhibición. Le bloquea prácticamente y lo inhibe. Y entonces, cuando se inhibe el área C1 o área vasoconstrictora, ¿qué va a hacer? Obviamente que igualito, no vamos a tener descarga simpática, no liberamos las catecolaminas, no, la adrenalina no va a estimular al nódulo sinusal porque no la tengo, por lo tanto, va a caer mi frecuencia cardíaca, con lo que me va a disminuir el gasto cardíaco. Por otro lado, tampoco no liberé a la noradrenalina. Por lo tanto, como no hay
adrenalina, nadie se va a fijar pues al receptor alfa 1 y los vasos sanguíneos van a entrar en vasodilatación, con lo que va a disminuir la resistencia vascular sanguínea o periférica. Ambos disminuidos, tanto gasto cardíaco como la resistencia vascular, hacen que la presión arterial vuelva a su normalidad. A esto, les decía, va a contribuir, ¿qué cosa? La liberación del péptido natriurético auricular. O sea, no trabajan solos, pues no hacen como equipo. Entonces, la sobredistensión de la aurícula derecha, sabemos que en la aurícula derecha aproximadamente tengo 600 gránulos que contienen al péptido natriurético auricular. Cuando los gránulos se excitan tras haber recepcionado la aurícula derecha un volumen adicional, hace que libere el péptido natriurético auricular. Y esto que provoca a nivel renal, ya habíamos visto nosotros, va a provocar vasodilatación de la arteriola aferente, vasoconstricción de la arteriola eferente, aumentaba el filtrado glomerular, aumentaba la presión neta de filtración y eliminaba el exceso. ¿Qué exceso teníamos? Si digo que había aumento de volumen sanguíneo, siempre casi voy a eliminar el sodio que va a jalar por ósmosis al agua, aumentando la excreción urinaria, con lo que voy a normalizar el volumen sanguíneo, el retorno venoso, el gasto cardíaco y se normaliza más aún mi presión arterial. Son dos mecanismos que trabajan de mutuo acuerdo o en concordancia para tener estos efectos que buscan llevar la presión arterial hacia valores normales, pero no, como ustedes pueden ver, no te trabaja. ¿Cómo yo regulé la presión arterial? Ustedes no me pueden decir, bueno, porque se bajó la presión arterial, no. Si ustedes están viendo, modula el gasto cardíaco y modula la resistencia vascular sanguínea o periférica. Así trabaja para que podamos regular la presión arterial. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, niños? ¿Hasta aquí alguna duda? Voy a tomar asistencia porque el director del departamento académico está pidiendo que se pase asistencia, ¿ya? Entonces vamos a tomar acá. Vamos a... Ay, Dios, voy a dejar de compartir. Ya está. Ay, acá departamento docentes. Ya está. A ver, jóvenes, vamos a llamar entonces a asistencia. Ya, hoy día estamos 5. Ya. Condori Almonacid. Condori Almonacid. Presente, doctora. Buenas tardes. López Lipaca. López Lipaca. López Lipaca. Bosa Paitán. Buenas tardes, doctora. Presente. ¿Cómo estás? Castillo de la Cruz Rosa. Buenas tardes, doctora. Presente. Guaranja Unoc Rudy. Guaranja Unoc Rudy. Armas González Jonathan. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. De la Cruz Condori. De la Cruz Condori. Guayani de la Cruz Emerson. Presente, profesor. Buenas tardes. Miren, hijos, las asistencias están muy controladas ahora por si sacan 2. Si ustedes faltan y no logran tener lo mínimo que 70%, yo no voy a poder
Ojo que yo a mitad, avanzo en la primera unidad, voy a reportar asistencias. Así no suban notas. Entonces lo asumen, por favor, hijos. Gutiérrez Benítez. Gutiérrez Benítez. Doctora, buenas tardes. Presente, doctora. Arias Enríquez. Arias Buenas tardes, doctora, presente. Castro Guaroc. Castro Guaroc. Presente, doctora. Buenas Wincho tardes. Guacho. Wincho Guacho. Wincho Guacho. Cárdenas Guamán Aimé. Cárdenas Guamán Aimé. Presente, Casas doctora. Apolinario. Presente, Casas doctora. Apolinario. Doctora, buenas tardes. Casas Apolinario. Huiza Presente, doctora, buenas Morán. Huiza Morán. Buenas tardes, doctora, presente. Charapaqui. Buenas tardes, doctora, presente. Escobar Ichpaz. Escobar Ichpaz. Condori Causillas, ¿no? Buenas tardes, doctora. Es Jari Casillas. Presente. Ajá, Jari Causillas. Huarcaya Condori. Presente, Huarcaya profesora. Condori. Presente, presente. Acá tengo una lista. Ya, después lo voy a verificar, ¿ah? Acá hay una lista que a la vista está falsificada la firma. Huarcaya Condori. Presente. Matamoros Gencho Guillermo. Matamoros Gencho Guillermo. Espinosa Bosa. Imer. Cusi de la Cruz. Cusi de la Cruz. Presente. Buenas tardes, doctora, presente. Ok. Mendoza Barbosa. Mendoza Barbosa. De la Cruz Espinosa Ulises. Buenas tardes, maestra, presente. Flores de la Cruz. Flores de la Cruz. Cocachulca. Cocachulca. Buenas tardes, doctora, presente. Lapa Taipei. Lapa Taipei. Buenas tardes, doctora, presente. Moreno Ortiz. Moreno Ortiz. Buenas tardes, doctora, presente. Ataucusi Rojas. Presente, Ata- doctora. Buenas tardes. Alcaraz Yura. Presente, doctora. Matamoros Buenas Araujo. tardes, doctora, presente. Ya. Matamoros Araujo. Presente, doctora. Infantes Bellido. Pero buenas tardes, presente. Baltasar Núñez. Buenas tardes, doctora, presente. Guillem Vilcas. Buenas tardes, licenciada, presente. Flores Choque. Flores Presente, Choque. licenciada. Buenas tardes. De la Cruz Condori. De la Cruz Condori. Alcaraz Yura. Ya está, ¿no? Sí, ¿No doctora. falta nadie? Ya, no falta Licenciada. nadie, ¿no? Yo, licenciada. Yo, doctora. Mendoza, Barbosa. Pero si ya llamé ya. ¿Quién más? Stephanie López, doctora, buenas tardes. Guaranja, doctora. Mendoza, Barbosa, doctora. Ya está. Mendoza, Verbosa, Guaranja. La otra es Stephanie. Sí, doctora. Stephanie López. Doctora Cárdenas Guamán también, por favor. No, ¿cuál es su apellido de López? López. López. Estefan. Ya había llamado. Disculpe. ¿Quién más? ¿Quién ¿Quién más? Buenas tardes, doctora. Mucho guacho, por favor. ¿Cómo? Cárdenas Guamán, ahí me Ya está. ¿Quién más? ¿Quién más? Wincho guacho, Pilar Stephanie. Disculpe, mi internet estaba lento. ¿Alguien más? Ya. Espinosa Bosa, profesora. ¿Cómo? Espinosa Bosa, mi internet está lento, profesora. Espinosa Bosa. Ya. Ok. Profesora, de la Cruz Condori, profesora, ¿se me escucha? Ya pues, hijos, yo cada rato no voy a estar en esto, ¿ya?
Doctora, buenas tardes, disculpe, Matamoros Gencho también. Espinosa Bosa. Espinosa Bosa. Presente, profesora. ¿Y a quién más faltaba? Matamoros Gencho. Ya, ok. Vamos a continuar entonces. Voy a presentar. Ya. Bien, entonces, hasta aquí ya habríamos trabajado los reflejos auriculares, ¿no es cierto?, de regulación de la presión arterial, pero en ello también habíamos visto que estaba comprometido, ¿no?, los reflejos de la arteria pulmonar. Como vuelvo a repetir, a estos se llaman receptores de baja presión. Los receptores de baja presión están ubicados netamente en las cámaras auriculares a nivel del miocardio y a nivel de músculo liso de la arteria pulmonar. Ahí tenemos ubicados receptores de baja presión que se van a sobredistender cuando ha habido un aumento de volumen sanguíneo, ha habido un aumento de retorno venoso y ha habido un aumento del gasto cardíaco. Es ahí cuando se van a sobredistender y ya hemos visto que van a emitir señales al área sensorial para evitar la descarga simpática. Entonces, voy a regresar una aquí. Cuando tenemos la activación de los varoreceptores, ¿no es cierto? Si hay una presión que ustedes están en el campo, es una mujer eclámptica, embarazada, con un cuadro de eclampsia, ya no les digo en qué consiste, pero una de las sintomatologías que hacen estas pacientes es que cuando tú le tomas la presión arterial, muy probable que vas a encontrar una presión de 155 milímetros de mercurio. ¿Cuál de los tres se activa? Se activa el mecanismo de los varoreceptores, se activa el mecanismo de control de la PEA de los quimiorreceptores o se activan los reflejos auriculares y de la arteria pulmonar en el control de la PEA. ¿Cuál de los tres se activan o los tres se activan? Aperturen su micro, a ver. Doctora, creo que son los varoreceptores, ya que estos creo, como usted lo dijo, excitan, o sea, en este caso creo, porque la presión arterial estaría subida y esto es lo que le estimula lo que son los varoreceptores, y en este caso esto se activaría. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido, hija? ¿Apellido? Condori Almonacid. Condori Almonacid, licenciada. Condori Almonacid. A ver, ¿alguien más que quiere participar? ¿Alguien más? ¿Solo son los varoreceptores? Solo son los varoreceptores. ¿Quién más se activaría? Definitivamente que no se van a activar los quimioreceptores, ¿verdad? Es obvio que no se va a activar los quimioreceptores, pero sí se van a activar, ¿no es cierto?, los reflejos auriculares y de la arteria pulmonar, sí se van a activar, porque estamos diciendo que estos se activan cuando hay un aumento de la presión arterial. Entonces son los dos que se van a activar. ¿Con qué finalidad se potencian los dos? Porque los dos buscan lo mismo, hacer que la presión arterial disminuya. Muy bien, ahora tenemos el control auricular, el reflejo de la frecuencia cardíaca. A eso se llama el reflejo de Brain-Brigg. ¿Qué significa este reflejo de Brain-Brigg? Significa lo que ya hemos estudiado tanto nosotros. Miren, aquí tengo un corazón, ¿no es cierto? Pero como ustedes pueden ver, según ven mi cursor, ¿quién está sobredistendida? Es la aurícula derecha. Y entonces, aquí vamos a ver que vamos a encontrar receptores de distensión.
¿no? Entonces, estos receptores de distensión, al excitarse, van a emitir, ¿no es cierto?, señales que van a ser transmitidas netamente por el nervio vago, como ustedes pueden ver, al área sensorial. El área sensorial, si yo lo busco por aquí, está recepcionando una sobredistensión ¿de quién? De la aurícula derecha. Y ya sabemos, cada vez que las aurículas se sobredistienden es porque han aumentado volumen sanguíneo, han aumentado retorno venoso y están acomodando volúmenes adicionales. Entonces, ese estímulo de sobredistensión que le llega al área sensorial hace que el área sensorial, ¿no es cierto?, emita señales. ¿Para qué? Miren en este caso cómo se ha ido, ¿ven? El área A2 o área sensorial, en este caso va a excitar al área C1, que es la de, y por lo mismo voy a tener descarga simpática, liberación de adrenalina, noradrenalina, se va a fijar a su receptor del nódulo sinusal, que vendría a ser el receptor beta 1, con la que va a aumentar la frecuencia cardíaca. Ahora, miren cómo va, sin embargo, hacia la frecuencia cardíaca y hacia la fuerza de contracción cardíaca, quiere decir hacia los ventrículos, que le va a provocar mayor fuerza de contracción. ¿Esto con qué finalidad? Miren, esta respuesta es veloz y lo que va a hacer es que va a ayudar a evitar que la sangre se estanque o se produzca remanso en venas, aurículas y en la circulación pulmonar. ¿Qué le está provocando? Con esta parte de aquí, le está provocando que toda la sangre que está aumentada avance lo más rápido posible. ¿Y para qué avance lo más rápido posible? Lo que está buscando es que cuando aumentó aquí el gasto cardíaco, obviamente, si me aumenta fuerza de contracción, me aumenta cardíaca, me aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué me habrá aumentado? A ver, si aumenté la frecuencia cardíaca y aumenté la fuerza de contracción, ¿qué se aumentó? Aperturen su micro, a ver, ¿qué se aumentó? Gasto cardíaco. Muy bien, ¿tu apellido? De la Cruz Espinosa. De la Cruz Espinosa. Ulises, ¿no? Ya. Claro que sí, se habrá aumentado gasto cardíaco. ¿Qué les dije yo cuando aumentaba gasto cardíaco? Lo que hacía, mire, si aumento gasto cardíaco va a hacer que la sangre fluya con mayor rapidez por todas las arterias, por ejemplo, por todas las arterias, las venas, llegan las aurículas y van a la circulación pulmonar y de ahí, por ejemplo, si hablo de gasto cardíaco, se va a ir a la circulación general, va a hacer que pase lo más rápido posible. ¿A dónde quiere llegar ahora con esto? Con el aumento del gasto cardíaco, quiere llegar a nivel renal. ¿Para qué? Para que a nivel renal todo aumento de gasto cardíaco por la arteriola aferente va a aumentar flujo sanguíneo por la arteriola aferente. ¿Y qué va a hacer un aumento de flujo sanguíneo por la arteriola aferente? Va a aumentar filtrado glomerular, presión neta de filtración y va a aumentar la excreción urinaria. Con ello, ¿qué me está provocando? Que disminuya el volumen sanguíneo, el retorno venoso y se normalice la frecuencia, el gasto cardíaco. Eso hace, pero con un fin, miren, en este caso, cuando hay descarga simpática, con un fin, evitar que se produzca estancamiento de la sangre en cualquier parte del sistema venoso, del sistema arterial, a nivel de aurículas, ventrículos e incluso a nivel de la circulación pulmonar. Hace eso. Entonces, está buscando que los riñones excreten el exceso para normalizar tanto el gasto cardíaco y la presión arterial a valores normales. Por otro lado, vamos a ver que cuando la aurícula derecha se sobredistiende porque ha aumentado el retorno venoso, porque aumentó su volumen sanguíneo, miren, de inmediatamente la sobredistensión de esta aurícula derecha va a hacer que este nódulo sinusal se distienda, se excite
y genere automáticamente potenciales de acción, aumentando la frecuencia cardíaca en un 15%, lo que contribuye, miren, al aumentar la frecuencia cardíaca en un 15%, contribuye a aumentar el gasto cardíaco y otra vez me ayuda a aumentar, ¿no es cierto?, flujo sanguíneo por la arteriola aferente, aumento filtrado glomerular, aumento presión neta de filtración y aumenta la excreción urinaria. O sea, mi cuerpo te regula, tu cuerpo te regula, no te quedas en valores anormales. Ahora vamos a ver, ¿hasta aquí tendrán alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro lo que estamos avanzando? ¿Lo están captando? ¿Lo están entendiendo? ¿Está claro? ¿Lo están entendiendo? Castro Guaroc. Castro Guaroc. Castro Guaroc. Castro Guaroc. Castro Guaroc. Castro Guaroc. Castro Guaroc le dice que tiene falta, ¿ya? Castro Guaroc. Faltó. Ya. Estoy poniendo falta y así va a subir al sistema, si no contesta. Ahora vamos a ver con Escobarich Paz no vino. Bosa Paitán, Gisela. Presente, doctora. Ya, muy bien. Miren, niños, la regla de juego es lo siguiente. Si durante la clase yo llamo, no responden, igual tienen falta. Por favor, luego no quisiera quejas. Ya, a ver, ustedes, Bosa Paitán, ¿verdad? Muy bien, hija. Yo le digo, vean, en un paciente que tiene acumulación de secreciones en el árbol bronquial, si me estás captando, porque esos temas ya lo hemos hecho en la unidad anterior, perdón, en el ciclo pasado. Hay un paciente que tiene una bronconeumonía, hay acumulación de secreciones a nivel del árbol bronquial y a nivel de los alvéolos se ha aumentado el espacio virtual, o sea, aumentó el grosor de la membrana respiratoria. ¿Qué pasará con la disponibilidad del oxígeno en este paciente? Disminuye más. ¿Por qué disminuye? Está bien. ¿Por qué disminuye? ¿Por qué disminuye? Hola, ¿me escucha? ¿Por qué disminuye? ¿Bosa? ¿Me escucha? Sí, doctora. Ya, ¿por qué disminuye, hija? ¿Por qué disminuye? Guaranja. Guaranja. Presente, licenciada. Ya, la misma pregunta. ¿Por qué disminuye? Porque... A ver, dame un momento, doctora. ¿Por qué disminuye? Guaranja. Dame un momento, doctora, por favor. No, sí, respóndame. ¿Qué está buscando en internet? No lo vas a encontrar. ¿Por qué disminuye? Porque no hay flujo sanguíneo. Mi Dios. En los... Eso yo les he dicho. El caso es que una persona tiene una bronconeumonía. Les estoy diciendo que hay gran acumulación de secreciones en el árbol bronquial. El alvéolo
su espacio virtual, porque sabemos que el alveolo es un espacio seco, se acumula secreciones. Yo pregunté, ¿qué pasa con la disponibilidad de oxígeno? Y su compañera dijo que disminuye. Allá le dice, allá doctor, porque no hay flujo de oxígeno, ya que y los glóbulos rojos también, porque no captan el oxígeno. Ya, vas por ahí. Armas González. Armas González. Armas González. Sí, doctora. Ya, ¿por qué no habría buena disponibilidad de oxígeno? Como la presión arterial ha bajado, entonces Miren el flujo de caso la que te sangre estoy no poniendo. habría una A ver, mayor. hijo, a ver. O sea, no sé si ustedes están en clase o qué están haciendo. De veras que esta situación molesta e incomoda. En ningún momento he dicho que la presión arterial estaba baja. En ningún momento dije que el volumen sanguíneo estaba bajo. Bien claro les estoy diciendo, es un paciente que tiene diagnóstico de bronconeumonía, presenta acumulación de secreciones en árbol bronquial y a nivel del alvéolo se ha acumulado secreciones. Pregunté por qué pasaba con la disponibilidad de oxígeno. Su compañera dijo que había disminuido. ¿Por qué había disminuido la disponibilidad de oxígeno? ¿Qué es lo que quiero que me respondan? Armas. Eso ya son temas del ciclo pasado. Armas. Armas González, el otra que tengo es Guayani de la Cruz Emerson. Guayani de la Cruz Emerson. Presente, Guayani de profesora. ya, la misma pregunta. ¿Por qué se disminuyó la disponibilidad de oxígeno? Porque cuando, profesora, no habría un buen intercambio gaseoso, profesora. Muy bien, claro, porque no hay un adecuado intercambio de gases. ¿Qué no puede captar? Doctora, no se puede captar oxígeno, uno, porque hay interferencia con el intercambio gaseoso entre los alvéolos y hay disminución, o sea, de la captación de oxígeno. Muy bien, claro. Hay una menor difusión del oxígeno, ¿no es cierto? Porque está atorado, pues. En el árbol bronquial hay secreciones y no pasa aire. Si en el alvéolo lo acumulé secreción, no va a pasar el oxígeno, va a tener más dificultad para alcanzar el vaso y poder ser captado por el glóbulo rojo, que en este caso lo capta la hemoglobina. Y entonces vamos a tener menor disponibilidad de oxígeno, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos a ver que cuando hay menor disponibilidad de oxígeno, en este caso, como lo estamos viendo con este ejemplo, ¿quién creen? Miren, no ha habido hemorragia, pero sí se va a activar. Se activan los vasoreceptores, se activan los quimiorreceptores, se activan los reflejos auriculares y de la arteria pulmonar. A ver, piensen, ¿quién se activaría? Licenciada, se activan Los quimiorreceptores, doctora. Ayuda ¿Apellido, hija? ¿Apellido? Con Daria Almonacid, licenciada. ¿Dónde estás? Con Dori. Con Dori Almonacid. Muy bien, con Dori. ¿No estás? Al inicio estás, ¿no? Ok. Muy bien, hija. Es eso, pues. A pesar de que yo no dije nada que tenga que ver con presión arterial, miren, se va a activar los quimiorreceptores. Y si se activó los quimiorreceptores con Dori, ¿tenemos o no tenemos descarga simpática? Sí, licenciada, sí habría una descarga simpática, porque creo al haber esta disminución de oxígeno se produce una hipoxia y en todo caso sí
sí se activa la área simpática. Muy bien, Condori. Sí, vamos a tener descarga simpática. Por ello es que ustedes tienen que aprender, pues. No hay nada de pérdida de sangre, no ha tenido diarrea, nada, pero ha tenido este caso. Y este paciente, cuando tú le tomas su frecuencia cardíaca, va a tener taquicardia, porque sí hay descarga simpática. Y entonces el médico viene y te dice, wow, está lleno de secreciones su árbol bronquial, hay que fluidificar. Y el médico te dice, le pones Verotex, 5 gotas y le nebulizas. Y tú como robot agarras, cargas, le pones y al poco rato tu paciente está volando en frecuencia cardíaca. Entonces, incluso va a tener dolor a nivel del hemicardio izquierdo. Y entonces tú te vas a ir preguntando, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo eso? Porque en pacientes que no tienen buena disponibilidad de oxígeno hay descarga simpática y el Verotex está contraindicado en pacientes que tienen taquicardia, que está aumentado su frecuencia cardíaca. Tú como robot no puedes actuar. Para eso aprende. Pero si ustedes lo van a ver así, las asignaturas, porque en fin, y yo no sé cómo van a ser como profesionales, niños. No hay, o sea, esa recogida de conocimientos de los ciclos anteriores. Imagino que está pasando lo mismo con todas las asignaturas. Yo no sé si querrán ser ustedes buenos enfermeros o simplemente esos enfermeros que digan, bueno, pues él dijo y lo hago. O bueno, él me da la orden, yo lo hago. Y cuando el médico te ve que eres así, nunca te va a tener consideración, nunca te va a tener respeto, porque va a decir, bueno, a ese inútil o a ese inútil, porque así se escucha, yo he estado hospitalizada, y dicen, ¿no? Así se expresan los médicos con esa manera despótica de ser, porque no sabe nada, hay que decirle de la A hasta la Z para que lo haga. Entonces, ustedes como estudiantes tienen que saber en qué posición quieren estar. Y si quieren ser buenos enfermeros, primero tienen que ser buenos estudiantes, ¿no? Cosas que ya se han hecho, deben rapidito ustedes recapitular y decir cómo va esto, si ya lo hemos hecho. Y más aún, tenemos estudiantes que han llevado 2 veces la asignatura, tanto en el semestre normal como en nivelación. Por favor, yo les pido que si no tienen, no sé pues qué está pasando, pero tendrían que ustedes tomar un poco de conciencia sobre sus estudios para que sean buenos profesionales. Bueno, entonces miren ustedes que cuando hablamos de estos 3 mecanismos, van a ver que con esto que ahora voy a exponer, se cierra. Ahora yo les pregunto, cuando se activó los varoreceptores, ¿el estímulo estaba en el sistema nervioso central o era periférico? Piensen. Cuando se activó los varoreceptores, ¿los estímulos estaban en el sistema nervioso central o era periférico? Doctora, si mal no me equivoco, estaba en el Central. sistema nervioso periférico. ¿Por qué decimos está muy bien? ¿Por qué decimos que era periférico? Porque actúa remotamente en el sistema nervioso autónomo, licenciada. No, digo que es periférico porque los estímulos estaban generados, como ustedes han visto, en el callado aórtico y en el seno carotidio. Otras partes de mi cuerpo también la generan, pero entonces digo que es periférico, pues, porque el estímulo no lo había generado mi propio sistema nervioso central, es periférico. Los quimiorreceptores es periférico. Cuando digo los reflejos auriculares los reflejos de la arteria pulmonar en la regulación de la presión arterial también es periférico. Ahora voy a hablar
de una respuesta isquémica, pero netamente que tiene que ver con una respuesta del sistema nervioso central. Ahora sí el estímulo va a estar arriba, ya no va a estar en la parte periférica. Entonces, vamos a ver que esta respuesta isquémica, ¿por qué le digo isquémico? A ver, abran su micro. Cuando ya hemos hablado varias veces de isquémico, ¿qué entienden por isquemia ustedes? ¿Qué hay Una en la disminución del suministro de oxígeno, doctora. Muy bien, hay una disminución del suministro de oxígeno. Muy bien, hija. ¿Cuál es tu apellido? Casas, Apolinario. Casas, tú estás por acá. Ya, Casas Apolinario. De hecho, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces que a nivel del sistema nervioso central que habrá disminuido flujo sanguíneo? O sea, ese flujo sanguíneo que va al sistema nervioso central se habrá hecho mucho más lento. Y ese es el estímulo potente que va a actuar sobre el centro vasomotor. Vamos a ver cómo va a empezar esto. El estímulo para que se active directamente el centro vasomotor, y sabemos que el centro vasomotor está en el bulbo raquídeo, y si digo que está en el bulbo raquídeo, ya es parte del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a activar el centro vasomotor de manera directa? Ya no va a hacer cascadas como las que hemos visto. Vamos a ver. Si ponemos el caso de una mujer, en el examen les puede venir, ¿no? Hay un parto que al inicio parecía un parto normal, no les voy a utilizar terminologías todavía, un parto normal, pero que durante la labor de parto se complica, se expulsa el feto, sale el niño, sin embargo, el cuello del útero se cierra antes de expulsar la placenta. Y hay dificultades para expulsar la placenta. Entonces, la enfermera brinda cuidados de enfermería al recién nacido, lo estabiliza y lo deja. Debe esperar 15 minutos para que salga la placenta, que es lo normal. Entonces, pasa eso y no hay expulsión de la placenta. Ella mira que el sangrado ha reducido a nivel vaginal. Entonces, trata de ingresar, ¿no es cierto?, haciendo unas maniobras para que pueda traccionar y jalar la placenta, porque si no la expulsa, ese útero no cierra, o sea, no se vuelve a contraer hacia su tamaño normal, porque ustedes saben, en una gesta se sobredistiende. Cuando expulsamos, sacamos al niño, la capa muscular del útero debe nuevamente contraerse para cerrar esa ruptura de vasos sanguíneos donde se había implantado la placenta. Pero cuando ese cuello del útero se cierra, la placenta no la expulsó, entonces esos vasos sanguíneos van a seguir abiertos y van a seguir sangrando. Entonces, ella, tras unos esfuerzos fuertes, logra, ¿no es cierto?, extraer la placenta, que sale con abundante sangre, un sangrado enorme. Inmediatamente ella agarra, después de extraer la placenta y ver el sangrado masivo, observa a la señora que se va poniendo somnolienta, le toma una presión arterial y solamente encuentra, imagínense, la máxima, o sea, la presión sistólica de 60 milímetros de mercurio. Le dice al ayudante que si escuchó bien o no, pero el ayudante también le dice sí, está en 60 y está bajando. Miren, va a ir bajando, va a bajar de 60, 50, 40. A mí me tocó atender una paciente que le encontraba la sistólica solo en 40, solo en 40. Y entonces, miren, cuanto más se va hundiendo la presión arterial, ya está en 60 y te va dictando, va a 55, va a 50, va a 40, te está diciendo que va a hacer un shock hipovolémico, está completamente hipotensa.
Miren, es en esas condiciones, con esa presión, cuando completamente el flujo sanguíneo se ha hecho muy, muy lento, muy lento. Por lo tanto, el flujo sanguíneo a nivel del bulbo raquídeo también pues se habrá hecho demasiado lento. ¿Por qué? Porque si les estoy diciendo que cuando logra sacar la placenta, junto con la placenta sale gran cantidad de sangre. ¿Qué perdió? ¿Qué bajó? Volumen sanguíneo. ¿Qué más? Sigue, está El muy volumen bien. sanguíneo, Gasto cardíaco. Retorno venoso. el retorno venoso y por ¿Qué ende más? Gasto cardíaco. El gasto cardíaco. ¿Y también habrá bajado la presión arterial o no? el gasto cardíaco. Sí, sí. Sí, doctora. Claro, ya movió una variable de la presión arterial que es el gasto cardíaco, por lo tanto se bajó pues su presión arterial. Al caer, toda caída de presión arterial, les vuelvo a decir que hace que los flujos se hagan mucho más lentos. Les vuelvo a repetir, para que un flujo avance de un extremo de un vaso hacia otro extremo de un vaso, en un extremo la presión debe ser mayor y en el otro extremo del vaso debe ser menor. Pero si nosotros tenemos, como en este caso, saca la placenta, sale gran cantidad de sangre, de hecho, ha caído su volumen sanguíneo, como ustedes lo están expresando. Va a caer retorno venoso. Eso ya no necesitas tú, en tu cabeza va a estar ahí. Ha perdido mucha sangre, se cayó su volumen, se cayó su retorno, ha hecho gasto cardíaco bajo, se ha movido una variable de la PA y de hecho que su presión está súper baja. Tú le preguntas al que le está ayudando con cuánto de PA tenemos y te va a decir, no escucho, pero parece que tiene solo 40, estás solamente en la sistólica de 40. Ya tú tienes que ir pensando que el flujo sanguíneo en todo el cuerpo de la persona va a ir completamente lento, muy, muy lento. Esa lentitud del flujo sanguíneo que va hacia al bulbo raquídeo, este es el estímulo. Miren, este estímulo que cuando el centro vasomotor recibe o detecta una fuerte caída del flujo sanguíneo, entonces, ¿qué va a identificar? ¿Qué va a decir en este centro vasomotor? ¿Qué se va a producir? Un déficit nutricional. O sea, si yo digo, hay un déficit, sufre un déficit nutricional, si hay caída de flujo sanguíneo, obviamente, niños, tienen que pensar que va a haber menos disponibilidad de oxígeno. O sea, esta va a estar hundida. Voy a tener mayor concentración de CO2 porque no la voy a poder aumentar. Voy a tener mayor concentración de iones de hidrógenos porque no la voy a poder eliminar porque mi flujo está muy lento. Entonces, ese déficit nutricional que va con una casi nula disponibilidad nutricional, vamos a ver que se traduce en la aparición de una isquemia cerebral, lo que antes su compañera dijo, ¿no? Menor disponibilidad de oxígeno. ¿Y esto implantado por qué? Obviamente porque hay una caída del flujo sanguíneo o que ésta se ha hecho muy lenta. Entonces, si se hace muy lenta, hay menos aporte de oxígeno hacia el bulbo raquídeo, y en el bulbo raquídeo que tengo el centro vasomotor. También voy a tener problemas, como les decía, para eliminar el CO2 que se va a acumular en esta zona del bulbo raquídeo, centro vasomotor, porque el flujo, como está lento, no la puedo eliminar. Entonces, miren, ¿quién es el potente? ¿Cuál de los dos será más potente en estimular al área C1? Miren ustedes la flechita. ¿Cuál de ellos es el más potente que estimula al área C1? Que ya la pueden identificar que está de verde. ¿Quién es el estímulo que se va directo al centro vasomotor y estimula el área C1? Huiza Morán. Huiza Morán. Huiza Morán. Sí, doctora. Ya, dime. ¿Cuál es el estímulo que se va a excitar o tiene un efecto directo en el área C1 del centro vasomotor? Huiza Morán.
Charapaqui. 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 Ya, le dicen que tiene falta. Jari Causillas. Jari Causillas. Jari Causillas. Jari Causillas. Igual, le dicen que tiene falta. Huarcaya Condori Juan. Presente, profesora. Ya, a ver, dime. Aquí ¿Cuál yo es veo la Ya, acumulación de ácido láctico. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Está bien, es la acumulación del ácido láctico, otras sustancias ácidas. ¿Quién más? A ver, ¿Quién un más? rato, profesora. Huarcaya, Matamoros Gencho. Matamoros Gencho. Matamoros Gencho. Matamoros Gencho. Igual comunican que tiene falta. Espinosa Bosa. Sí, doctora, Dime. presente. Ya, ¿cuál es el otro? Que estimula directamente al área C1 del centro vasomotor. ¿Cuál es Disculpe, no el lo escucho otro? bien, doctora. ¿Cuál es el otro que estimula el centro vasomotor cuando hay caída de flujo sanguíneo? Cuando este flujo sanguíneo se hace muy lento. Cusi de la Cruz. Cusi de la Cruz. La disminución de la presión arterial, doctora. Ay, niño. De veras que no sé dónde están ustedes. Doctora, Mendoza Barbosa. Dime, hija, dime. Por lo que estoy viendo, creo que se da, si hay una vasoconstricción, se da como la activación del... No, nada. El aumento volumen del sanguíneo, diáxido maestra. en la sangre, doctora. Muy bien, fuerte. ¿Quién es tu apellido? Volumen sanguíneo. Gutiérrez, doctora. ¿Qué has dicho? El aumento del dióxido de carbono dentro de la sangre, porque no va a realizar ese intercambio, intercambio Muy normal, bien, ¿no? claro. El estímulo más potente, les estoy diciendo, cada vez que implantamos una isquemia cerebral, me está diciendo que hay un déficit nutricional y el déficit nutricional tiene que ver con el menor aporte de oxígeno. ¿Y esto por qué? Porque hay un flujo sanguíneo demasiado lento. A la vez, todo flujo muy lento hace que se tenga dificultades para eliminar, como ustedes pueden ver aquí, para eliminar el CO2 que está acá, el CO2 que está acá. Asimismo, tengo dificultades para eliminar el ácido láctico y otras sustancias ácidas. Entonces, yo puedo tener menor disponibilidad de oxígeno, pero el potente estímulo que recibe el área C1 del centro vasomotor cuando ha caído flujo sanguíneo es el aumento del CO2 que se ha producido a nivel de bulbo raquídeo. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo estaba muy lento. También el otro que estimula el área C1 del centro vasomotor es la acumulación del ácido láctico. Y ustedes ya saben que cuando no dispongo de oxígeno, las células entran en respiración anaerobia y producen ácido láctico. Entonces, miren, tanto la acumulación del CO2 como la acumulación de ácido láctico y otras sustancias, ¿no es cierto?, que se han acumulado en el bulbo raquídeo son los estímulos potentes que son recepcionados por el área C1 del centro vasomotor. Inmediatamente cuando el área C1 recibe ese estímulo, ¿no?, provocado por la isquemia, debido a la caída del flujo sanguíneo,
lo que sabemos ya es que el área C1 cursa igualito, ¿no es cierto? Va a activarse potentemente esta área vasoconstrictora y de hecho que voy a tener tremenda descarga simpática. De hecho, porque estoy diciendo que se está activando el área C1. Toda descarga simpática, de hecho que sabemos, por un lado te va a liberar la noradrenalina, que vuelvo a repetir, se fija receptores alfa 1 del músculo liso, de las pequeñas arterias o metaarteriolas, y les produce una intensa vasoconstricción. Con esto que aumenta la resistencia vascular periférica. Por otro lado, esta descarga simpática ha hecho que también libere la adrenalina, y la adrenalina ya sabemos que se fija a receptores beta 1 en el nódulo sinusal, aumentando el número de potenciales de acción, aumentando la frecuencia cardíaca, por lo tanto generando cronotropismo positivo. Por otro lado, a nivel de los ventrículos aumenta la fuerza de contracción cardíaca, provocando inotropismo positivo. Ambos provocan un aumento del gasto cardíaco. Por un lado tenía aumento de la resistencia vascular periférica, por otro lado tengo aumento de gasto cardíaco. Ambos hacen y buscan todavía sostener esta presión arterial, ¿no es cierto?, que ya de por sí estaba bastante baja. Ahora, esta respuesta isquémica del sistema nervioso central actúa de manera rápida y es enérgica, es potente, es fuerte. Actúa hasta 10 minutos después de instalada en estas condiciones, con una PA muy baja, donde solamente están detectando la sistólica en 60 o 15 o 20 milímetros de mercurio. A esta respuesta isquémica del sistema nervioso central se denomina también como el último dique de control de la presión arterial. Ahora, cuando sabemos que se excitó el área C1 y tuve tremenda descarga simpática, sabemos que la noradrenalina, al fijarse a su receptor alfa 1, lo que está provocando es vasoconstricción, ¿verdad? Entonces, la vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente hace que disminuya el flujo sanguíneo al glomérulo. Por lo tanto, a nivel del glomérulo cae filtrado glomerular, cae presión neta de filtración, no filtro nada, por lo tanto, se anula la excreción urinaria. Y es fácil detectarla. En las condiciones, en el ejemplo que les di de la mujer que no podía expulsar la placenta, ustedes van a ver que está hipotensa, ¿no es cierto? Pero no va a poder o sea, cuando tú por A o B le dijeras, puedes miccionar, ella te va a decir, no tengo ganas, porque este mismo efecto de la descarga simpática, la tremenda vasoconstricción que provoca, anula todo el proceso de filtrado glomerular, haciendo que la excreción urinaria sea nula. ¿Se dan cuenta? Mira cómo, ¿y por qué creen que no elimino nada? ¿Para qué? ¿Por qué creen que en mi cuerpo instala esta respuesta fabulosa de decir que el riñón no elimina nada? O sea, no produce orina, pues nada. ¿Por qué creen? ¿O para qué creen que hace eso el riñón? Para que el volumen sanguíneo no disminuya, licenciada. Ok, ¿tu apellido cuál es? ¿Apellido? Ya, el otro joven que quería hablar. Yo, doctora Gutiérrez. Dime, pues, ¿cuál es? ¿Por qué? A ver, dime. Lo que va a ocasionar es que no va a permitir que salga por orina para que el agua que se encuentra esté o se absorbe al vaso sanguíneo para regular el volumen sanguíneo ya que está perdiendo. Muy bien, Gutiérrez. Excelente respuesta. De hecho, que yo he dicho, disminuye flujo sanguíneo. Yo no he dicho, se anula el flujo sanguíneo. Mira, la tremenda vasoconstricción te va a provocar
una disminución del flujo sanguíneo hacia el glomérulo por la arteriola aferente. Cuando hablamos anteriormente, yo les dije que con eso cae filtrado glomerular, presión neta de filtración. Y todo lo que filtrábamos a nivel del túbulo proximal, que sería esta partecita, se reabsorbe ávidamente. Se reabsorbe ávidamente. ¿Con qué finalidad se reabsorbe al torrente sanguíneo? Para ayudar a sostener, ¿qué cosa? El volumen sanguíneo. Muy bien, Gutiérrez. Me alegra que por lo menos, aunque sea 1, 2 o 3, respondan, ¿no? Eso es. Y entonces, como todo lo voy a ir reabsorbiendo, ¿qué va a suceder? No va a haber orina, pues. No van a encontrar ustedes orina en este paciente, hasta que ustedes repongan volumen sanguíneo. Ahora no van a esperar, pues, 1 hora, 2 horas, o que alguien te diga, oye, mira, le pondremos cloruro de sodio. No, tú eres enfermera. Tú tienes que tenías que haber abierto la vía cuando la mujercita entró en trabajo de parto. Y con un catéter grande, con un número 18, con aguja número 18, ¿no es cierto? Entonces, si ya tenías aperturada la vía, tú podías pasar a chorro el cloruro de sodio, con el que vas a aumentar su volumen sanguíneo, vas a mejorar su retorno venoso, vas a mejorar gasto cardíaco. Y con ello, al mejorar eso, vas a mejorar la presión arterial, ya no va a implantarse tremenda vasoconstricción y su riñón, la única forma de ver que tú estás haciendo buen reto de fluidos es cuando de lo que no había orina, ahora encuentras orina. Porque lo que buscas es eso, que tu riñón tenga buena perfusión, porque si no también al final todo paciente que pierde mucho volumen y que se hunde, muchas veces salen de ese cuadro, pero hacen insuficiencia renal. Entonces tú no vas a querer que tu paciente salga con una insuficiencia renal. Por eso tienen que aprender. Entonces, miren, excelente la respuesta de Gutiérrez. Entonces, como les vuelvo a repetir, esta es una respuesta de nivel central. Ya estás en el nivel central, ya no estás en el nivel periférico, ya estás aquí. Entonces tú vas a decir, bueno, voy a tener respuesta de sistema nervioso central cuando una presión arterial, solo tomo la sistólica y ya casi está menor a 60 milímetros de mercurio. Miren, ¿qué sucede? Con todo esto, miren, nosotros habíamos dicho que vamos a tener tremenda descarga simpática y hemos liberado la adrenalina. La adrenalina a nivel cardíaco, sobre todo en las arterias coronarias, se van a fijar a receptores beta 2. Y la adrenalina produce efectos, miren, efectos distintos. Le van a provocar vasodilatación. De nuevo, nosotros tenemos gran descarga simpática. Liberamos la adrenalina. La adrenalina ya sabemos que trabaja a nivel de receptores beta 1, pero también te va a trabajar receptores beta 2. ¿Dónde están los receptores beta 2 para la adrenalina? En las arterias coronarias. Y estas arterias coronarias, ¿cuál es su función? Nutrir a todas las células del miocardio. ¿Me dejé entender? Nutren a las células del corazón. Entonces, cuando hay gran descarga simpática, tenemos adrenalina, se fija su receptor beta 2 de las arterias coronarias y les provoca tremenda vasodilatación. ¿Qué les está diciendo? Auméntale flujo sanguíneo a tu corazón para que sus fuerzas de contracción sean vigorosas, me mejore el gasto cardíaco y ayude a subir la presión arterial. O sea, le da combustible al corazón para que no se detenga. Le aporta flujo sanguíneo, con ello le aporta oxígeno, saca el CO2. ¿Por qué? Porque yo no necesito que ese corazón se me canse. Entonces yo agarro, le doy más oxígeno. Y como le doy más oxígeno y está trabajando la descarga simpática, hace qué cosa, ¿no es cierto? Que la gran vasodilatación por las arterias coronarias
hace que fluya más sangre por estas arterias al propio corazón, mejorando sobre todo la fuerza de contracción y compensa a este órgano, le compensa lo que no hace con los riñones. Los riñones le dicen, no, tú entras en vasoconstricción, ¿ven? ¿Ven? ¿Y porque se ha fijado a qué? A receptores alfa 1. En cambio, acá se fija a receptores beta 2 y es la adrenalina. ¿Ven? ¿Cómo funciona el cuerpo? Al riñón le dice tú no, y al corazón, al vaso sanguíneo, le dice te voy a provocar vasodilatación, aumenta flujo, lleva más oxígeno a las células que están trabajando para que mejoren su fuerza de contracción, mejoren gasto cardíaco, contribuyen a sostener la presión arterial. Así funciona el cuerpo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hasta aquí estamos bien? La pata y P. La pata y P. La pata y P. Sí, doctora. Te voy a hacer la siguiente pregunta, Lapa. Cuando hay una tremenda descarga simpática, por una respuesta isquémica del sistema nervioso central, ¿por qué se anula la excreción urinaria? ¿Por qué se anula la excreción urinaria? Lapa. ¿Por qué se anuló la excreción urinaria? Lapa. Lapa. A ver, No sabría decirle. ¿Estás en clases? Sí, doctora. Y entonces, ¿por qué no tienes respuesta? Lapa. Moreno Ortiz. Moreno Ortiz. Sí, ¿me escucha, licenciada? Sí, sí se le escucha. Bien, es porque para mantener los niveles de volumen sanguíneo, porque si se va a dar la excreción urinaria, vamos a perder lo que vienen a ser el plasma y los elementos formes. Lo que queremos es mantener esos niveles y pues no perder agua. ¿En la excreción urinaria se pierde elementos formes? Bueno, se pierde sobre todo el agua. Me equivoqué, elementos formes. No. Ya, muy bien. Ok. ¿Y por qué se daría ese fenómeno? Moreno. Moreno. ¿Por qué se da el fenómeno de que no vamos a... De la no excreción urinaria. ¿Por qué se implanta una nula excreción urinaria cuando hay una tremenda descarga simpática, cuando el sistema nervioso central está respondiendo a una isquemia? Moreno.
Moreno. Por la vasoconstricción que va a provocar el glomérulo, licenciado. A ver, ¿puedes repetir? Por la vasoconstricción que se le va a provocar al glomérulo, y por lo cual se va a anular la excreción urinaria. El glomérulo entra en vasoconstricción. La arteriola. ¿Qué arteriola? ¿Qué arteriola? Moreno. Esto es la licenciada dándole notado, solo le escuché decir arteriola, pero lo demás no. Ataucusi. Presente, doctora. ¿Qué arteriola? La aferente. La arteriola aferente. Obvio. La arteriola aferente. Muy bien. De hecho, ¿no? Por la tremenda vasoconstricción, producto de la gran descarga simpática, vamos a tener que la arteriola aferente va a entrar en vasoconstricción, con lo que cae flujo sanguíneo al glomérulo, cae filtrado glomerular, cae presión neta de filtración y ya pues se anuló la excreción urinaria. Entonces, miren, ustedes van a ver que eso es uno de los efectos. Ahora vamos a ver el otro efecto. Vamos a ver el reflejo de compresión abdominal. De hecho, cuando se desencadenan sobre todo los reflejos quimiorreceptores o la respuesta isquémica que acabamos de ver, nosotros vamos a ver que ambos, tanto los quimiorreceptores como la respuesta isquémica, van a trasladar señales nerviosas. ¿Pero por dónde? Se supone que obviamente van a trasladar respuestas nerviosas por el simpático, ¿no es cierto? Y van a provocar la famosa, ¿no es cierto?, vasoconstricción a nivel de los reservorios venosos, a nivel, sobre todo, ¿no?, de la musculatura esquelética de la prensa abdominal y de los reservorios venosos, haciendo que su contenido, sobre todo de los reservorios venosos, en el abdomen, ¿quiénes estarían? Vaso, hígado, ¿no es cierto? Y la prensa abdominal, ¿no? Los vasos sanguíneos abdominales que van a ser comprimidos y van a vaciar su contenido al torrente sanguíneo. Al vaciar este contenido de los reservorios venosos al torrente sanguíneo, igual te está buscando aumentar volumen sanguíneo, te busca aumentar retorno venoso, con ello te gusta aumentar el gasto cardíaco. A su vez, cuando ustedes saben que los vasos sanguíneos entran en vasoconstricción, aumentan la resistencia vascular periférica. Entonces, un aumento de gasto cardíaco y un aumento de la resistencia vascular periférica te está buscando modular o aumentar la presión arterial. Ese es otro que ya también lo hemos visto anteriormente. Ahora vamos a ver aquí, después de esto, acá, antes de entrar, ya voy a ir cerrando casi con esta parte. Nosotros hemos visto ya cómo es que una persona va a aumentar volumen sanguíneo, por lo tanto va a aumentar su gasto cardíaco, va a aumentar la presión arterial. Entonces, vamos a ver en este caso que ya no lo he desarrollado porque esto ya lo hemos visto en las clases anteriores, esta parte. Hemos visto que cuando aumenta el volumen sanguíneo en condiciones fisiológicas tras la ingesta excesiva de algo salado, ¿no? Entonces, ahora quisiera que ustedes retomen esas clases y me digan, ¿cuándo una persona
aumenta su volumen o cómo aumenta una persona su volumen sanguíneo cuando come algo salado. Vamos a empezar desde Alcaraz Yura, que estaba casi al final. A ver, Alcaraz, esto ya hemos hecho Sí, en las doctora. clases anteriores. Dime, ¿por qué o cómo una persona aumenta volumen sanguíneo tras la ingesta del consumo de algo salado? Ya, doctora, le voy a mencionar uno de los mecanismos. Ok, te escuchamos. La primera, doctora, va a ser con la influencia de la angiotensina 2. ¿Por qué aumenta el volumen sanguíneo en una persona tras la ingesta de algo salado? No, doctora, mejor voy a comenzar por el mecanismo de osmolaridad. Ya, a ver, te escuchamos. Con concentración de sodio en la sangre. La osmolaridad. Y ello va a estimular a las células osmorreceptoras. Ya. Y estas células van a estimular al centro, primero va a estimular al centro de... No se le escucha, Yura, no se le Aumentar escucha. que se aumente la ingesta de... Doctora. No le escucho, o sea, no sé si tus compañeros te estarán escuchando. ¿Sus demás compañeros le escuchan correctamente a su compañera? Entrecortado, doctora. Se intercortó un momento, Ah, doctora. a ver, ahora de nuevo, por favor, Yura. ¿Ahora se me escucha, doctora? Sí, sí. Ya. Decía que las células osmorreceptoras van a estimular al centro de la sed y se va a aumentar la ingesta de agua. Ya. Listo, ¿qué más? No se le escucha. A ver, vamos con Flores Choque. Flores Choque. Sí, licenciado, ¿me escucha? Ya, la misma pregunta. Primeramente, como lo menciona mi compañera por la ingesta de sal, se aumenta los niveles de sodio, también el agua. Guillén Vargas. Guillén Vargas. Oh, Vilcas, perdón. Guillén Vilcas. Guillén Vilcas. Guillén Vilcas. Le comunican que estoy poniéndole falta. Baltasar Núñez. Baltasar Núñez. Presente, doctora. Ya, la misma pregunta. Primero es el aumento del sodio en la sangre, luego el aumento de la osmolaridad plasmática. ¿Qué más?
Después activa los sensores de... Ya, lo resuelven esto porque esto ya yo lo di en clase. A ver, hija, apellido. Charapaqui Enrique. No sé qué pasa. A ver, Charapaqui, te escuchamos. Ajá, ya. Cuando nosotros hacemos lo que es la ingesta de sal, va a aumentar lo que es los niveles plasmáticos de sodio, lo que va a ocasionar que se genere la presión osmótica, que va a se va a aumentar lo que es la presión osmótica y eso va a estimular a lo que son las células osmorreceptoras. Y esas células osmorreceptoras, como sabemos, están ubicadas en lo que es el hipotálamo anterior. Esas células osmorreceptoras van a estimular al centro de la sed. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar que se aumente lo que es la ingesta del agua. Y lo que va a provocar cuando se aumenta lo que es el agua, el volumen sanguíneo también aumenta, específicamente sería lo que es el plasma. Ahora, las células osmorreceptoras también van a estimular a lo que es el núcleo supraóptico, y ahí va a estimular a lo que es la neurohipófisis, y la neurohipófisis va a liberar a lo que es a la ADH. La ADH se va a fijar a los receptores de las células epiteliales del túbulo colector y del túbulo distal. Y cuando se fija a esos receptores, va a provocar que el H2O, que el agua se reabsorba al túbulo colector y al túbulo distal. Entonces eso hace que haya un aumento en lo que es se reabsorbe agua a lo que es a los vasos sanguíneos y aumenta lo que es el volumen sanguíneo, y cuando aumenta el volumen sanguíneo se da lo que es el aumento del gasto cardíaco. Entonces provocamos lo que es la perfusión renal, que va a significar que cuando nosotros excretemos en la orina va a salir lo que es mayor sodio y también mayor concentración de lo que es agua. Muy bien. Claro, con eso me estaría regulando el aumento de la presión arterial, ¿cierto? Muy bien. Charapaqui, ¿no? Sí, doctora, no le había respondido porque mi internet se había entrecortado. Ya. Ahora miren, por otro lado, vamos a ver que todo aumento de volumen sanguíneo extracelular del que ha hablado Charapaqui, tras la ingesta excesiva de agua por estimulación del centro de la sed, tras la liberación del ADH que produce reabsorción a nivel del túbulo distal y el túbulo colector cuando se fija a sus receptores aquaparina 2 y que solo reabsorbe agua hacia el torrente sanguíneo, aumentando con ello el volumen sanguíneo extracelular. Todo aumento de volumen sanguíneo también hace que aumente el volumen a los tejidos. Entonces, miren, a nivel de los vasos sanguíneos van a entrar a esto se llama autorregulación, porque estos vasos sanguíneos que va a estar recepcionando un aumento de volumen en los tejidos van a entrar en vasoconstricción para regularizar el aporte de flujo hacia los tejidos. ¿Y por qué entran en vasoconstricción? Porque yo les dije que no pueden generar remanso, o sea, no pueden provocar estancamiento. Entonces, el hecho de producirse vasoconstricción en estas zonas de los tejidos donde yo tengo vasos sanguíneos hace que el flujo sanguíneo avance lo más rápido posible a nivel del retorno venoso para que pueda aumentar gasto cardíaco y pueda ser eliminado, como bien dijo Charapaqui, cuando aumenta una buena perfusión renal. A eso se llama mecanismo de autorregulación, y todo mecanismo de autorregulación que me provoca vasoconstricción en los vasos sanguíneos que están cercanos a los tejidos, de hecho que me va a aumentar la resistencia vascular periférica y con ello también me está aumentando la presión arterial. Pero como ustedes ven, este aumento de la resistencia vascular periférica no tenía en este momento nada que ver con la noradrenalina, sino netamente está trabajando un mecanismo de regulación denominado autorregulación de los vasos sanguíneos locales de los tejidos que están recibiendo mayor volumen sanguíneo y que están entrando en vasoconstricción.
Miren, ¿cómo es el cuerpo? ¿Cómo hace que tras la ingesta de gran cantidad de agua aumentada el volumen sanguíneo, mis propios vasos sanguíneos de los tejidos van a entrar en vasoconstricción con la finalidad de que avance más rápido ese flujo sanguíneo? Ese hecho de entrar en vasoconstricción se llama, ¿no es cierto?, un mecanismo de autorregulación, de hecho que aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta la presión arterial. Por eso a los pacientes que son hipertensos, y seguramente que ustedes tienen familiares, ¿qué hacen? El cardiólogo le dice, tienes que bajar el consumo de sal. Si tú bajas el consumo de sal, de hecho que vas a ingerir menos cantidad de agua. Cuando el médico le dice, baja el consumo de sal y la paciente ya no ingiere mucha agua, ¿qué está regulando? A ver, díganme, ¿qué le está regulando? El volumen, el retorno, el gasto, la resistencia vascular periférica y la presión arterial. ¿Qué le estaría regulando? Primordialmente, ¿qué regula? Y lo que es la presión arterial. Muy bien, pero le está diciendo mejora o modula tu volumen sanguíneo. De hecho, porque miren, si la señora siendo hipertensa se come salado, ya se va a dar todo el mecanismo, ¿no es cierto? Va a ingerir más agua, va a liberar ADH y ya pues se va a bombardear y va a aumentar su volumen sanguíneo extracelular. Sabemos que el volumen sanguíneo es un líquido extracelular, ¿no es cierto? La parte líquida que es plasma. Cuando esto aumenta, miren, cuando va por los vasos sanguíneos locales que están en contacto ya con los tejidos, obviamente el volumen está aumentando. ¿Y qué hacen estos vasos? Les vuelvo a repetir, de por sí entran en vasoconstricción. A eso se llama mecanismo de autorregulación. ¿Con qué finalidad? De que tú llegaste hasta mi tejido, tengo que entrar en vasoconstricción por mi mecanismo de autorregulación para que tú avances rápido, de tal manera que el que llega también avance rápido y no me produzca estancamiento. A eso se llama mecanismo de autorregulación. Pero como entraron en vasoconstricción, ya te provocó un aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Te das cuenta? Y eso va a hacer que aumente tu presión arterial. Y entonces el médico modula todo esto solamente indicándole, no debes consumir salado nada, de lo que es normal vas a bajar un poco la sal y ello va a hacer que ingieras menos cantidad de agua. Y si no hay buena cantidad de agua que tú ingieres, no vas a aumentar tu volumen sanguíneo. ¿Bien? Es otra manera de modular la presión arterial por este mecanismo de autorregulación, siempre y cuando tú no te encuentres en estas condiciones de haber ingerido más cantidad de sodio y por lo tanto haber ingerido más cantidad de agua, porque solo en esas condiciones instalas el mecanismo de autorregulación. Cuando tú te comiste salado, ingeriste más agua, liberaste ADH, entonces sí aumentaste volumen sanguíneo extracelular y entonces vas a instalar tu mecanismo de